for the reading of the scripture. And it's a great joy to be here. And as I said a little earlier, we are very thankful for the prayers of God's people. And I'm thankful that both Madeline and I are here. A week ago, my dear wife was very, very sick. She was in the hospital. Muchas gracias por todas las oraciones que han hecho por nosotros, por mí, por mi esposa. Gracias por esta iglesia, por sus oraciones. Mi esposa ya estuvo muy enferma, pero ya está en casa. Gracias a Dios. Gracias por todos ustedes que oraron por nosotros. Y vamos a continuar orando por nuestro pastor Ron y por su esposa Tammy, que están fuera. Y gracias por Bob, que predicó la semana pasada. Y ahora nos estamos aproximando a la época de Pascua. Y más o menos hace un año que yo prediqué, y fue en el domingo de resurrección. Y por alguna razón, la Pascua es un poquito más adelante en este año, pero yo nunca me canso de cantar, de predicar y de hablar de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Pablo dijo en Corintios que la predicación del Evangelio para algunos es una locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Así que en esta mañana quiero llamar su atención a la cruz, a lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, a través de su muerte, su sangre derramada y su gloriosa resurrección. Quiero levantar al Señor Jesús y ni lo mande Dios que yo me exalte, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Exaltarlo solamente a Él, aquel que murió y volvió a vivir por nosotros y está vivo hoy en día. Lucas capítulo 23, verso 33. Cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, Gólgota, le crucificaron allí. Y quiero que nos enfoquemos en lo que dice que sucedió en el Calvario. Hay una canción que dice: no me olvidaré de su Getsemaní, no me olvidaré de su agonía, no me olvidaré de ese amor que lo llevó al Calvario. El Calvario fue un lugar de una crucifixión muy dolorosa. La crucifixión fue una de las cosas, de los métodos de ejecución más doloroso que el hombre pecador ha elaborado. Los romanos habían crucificado a muchas personas, pero esta persona en particular, el Señor Jesucristo, que fue crucificado entre dos ladrones, Él era especial en el sentido que no había hecho nada malo. Él vivió sin pecado y murió sin pecado. Aún Poncio Pilato dijo: yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Judas también dijo: he traicionado a un inocente. El centurión dijo: ciertamente este era un hombre justo. Y la Escritura dice que ninguna mentira se halló en su boca. La Biblia dice que aquel que nunca había pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros conociéramos la justicia de Dios en él.
La palabra dice que nosotros somos como ovejas que nos hemos descarriado del Señor, y por eso el castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Había habido muchas ovejas y cabritos y ofrendas que se ofrecieron en los altares judíos para aplacar el pecado, para cubrir el pecado. Pero toda esa sangre de animales no podían quitar el pecado, solamente lo podían cubrir, y lo máximo que lo cubrían era un año. Por eso es que hubo miles de sacrificios ofrecidos en estos templos judíos. Pero por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allá en el monte Calvario, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero que Dios proveyó, fue crucificado sobre el altar de Dios, allí entre dos ladrones. Y mientras él moría, con esta carga de nuestro pecado, toda la culpa de la raza humana, desde Adán hasta los últimos tiempos, estuvieron sobre él. Y ese fue el remedio perfecto y completo de Dios para nosotros, porque todas nuestras iniquidades fueron sobre él. Mi pecado y el suyo estuvo sobre el Señor Jesucristo, allí cuando él estaba con clavos en sus manos y en sus pies, con una corona de espinas en su frente, y murió y derramó su sangre. La Biblia dice: la vida de la carne está en la sangre. Y Jesús dio su sangre allí en el altar para el perdón de nuestros pecados. Levítico dice que la sangre se ofrecía en los altares, pero Jesús, el Cordero de Dios, dio su sangre, dio su vida, la vida que estaba en su sangre, para pagar por los pecados de todo el mundo, no solo para cubrirlos por un año, sino para llevárselos para siempre. ¿Qué es lo que nos puede lavar de nuestros pecados? Solo la sangre de Jesús. Nada es como la sangre de Jesús. Precioso es el raudal que nos limpia de todo mal. No hay ninguna otra fuente como esa, nada como la sangre de Jesús. El Calvario fue un lugar de una crucifixión dolorosa donde Jesús murió por mí, por mi pecado, por su pecado de ustedes y por el pecado de todo el mundo. ¿Y quién lo crucificó ahí? Bueno, Judas lo entregó a los judíos. Los judíos lo entregaron a Pilato. Los soldados lo clavaron a la cruz. Pero escuchen, ¿estaban ustedes ahí cuando sucedió? ¿Cuando crucificaron a mi Señor? Sí, allí estaba yo, porque mis pecados fueron los que lo crucificaron. Mis pecados y también los del mundo fueron los que crucificaron a Jesús en la cruz. Y mientras su sangre estaba allí, estaba limpiando esa sangre al mundo, porque el Señor lo hizo para reconciliarnos con Él. El Calvario fue un lugar de una cruel crucifixión, donde Jesús murió como nuestro sustituto por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y también dice que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y la paga de ese pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero Jesús se convirtió en nuestro sustituto.
Una de dos, o nosotros pagábamos por nuestro pecado o alguien más tenía que pagar. Y ese alguien fue Jesús. Él pagó por tu pecado y el mío y el de todos. Él clamó, consumado está. Significa pagado por completo. Aleluya. El Calvario no solo fue un lugar de una crucifixión cruel, sino que también fue un lugar de maldición. El pastor Ron nos está enseñando la serie de Gálatas en este momento. Y en Gálatas 3 nos dice que Cristo nos ha redimido por la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él mismo se convirtió en maldición, porque todos los pecados del mundo estaban sobre Él. Él llevó nuestra maldición. Esto es lo que significa. Él llevó nuestro juicio. Él llevó nuestra culpa. Aún el sol se rehusó a brillar cuando eso sucedió, porque el Hijo puro de Dios estuvo allí en la cruz del Calvario, sangrando y muriendo, llevando nuestro pecado, el juicio, la maldición que nuestros pecados merecían, para que nosotros pudiéramos ser benditos con la bendición de Abraham. Y ahora nosotros, que éramos pecadores, podemos ser justos a los ojos de Dios. De hecho, Él llevó nuestra maldición. Él llevó esa corona de espinas en su frente, y ese es el símbolo precisamente de la maldición, la corona de espinas. Jesús llevó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. La Biblia dice que Él se convirtió en una maldición por nosotros, porque está escrito que maldito es todo aquel que cuelga de un madero. Y entonces nosotros pudimos tener esa bendición de Dios. Todas esas bendiciones pueden fluir hacia nosotros a causa de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. En tercer lugar, el Calvario fue un lugar de un conflicto espiritual, de una batalla espiritual. Había guerra espiritual en ese lugar. ¿Recuerdan? En el desierto, Satanás se encontró con Jesús y lo tentó y trató de hacerlo pecar. Trató de desviarlo de la cruz. Y le dijo, yo te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Pero Jesús se sostuvo en la palabra y en el poder del Espíritu. En Lucas 4, 13 y 14, nos habla precisamente de este conflicto en la realidad espiritual. También en el jardín del Getsemaní había una guerra espiritual. ¿Se acuerdan? Había poderes de la oscuridad, demoníacos. ¿Se acuerdan cuando Judas estaba allí, cuando Jesús le estaba lavando los pies? Dice la Biblia que después de lavarle los pies y después de haber estado ahí todos juntos, el espíritu de Satanás entró
en caused him to Satanás betray the Son of God. fue lo que causó que él So there were the powers of traicionara al Señor darkness, Jesús. powers of evil. Es decir, había poderes de maldad allí. La Biblia dice en Juan 16 que cuando el Espíritu Santo viene, Él va a hablarle al mundo acerca del juicio, de la verdad, de la justicia. El Señor Jesús les estaba diciendo que Él subiría al Padre, pero Él mandaría este Espíritu Santo. Había algo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Había una batalla y yo creo que el diablo estaba allí y estaban sus huestes demoníacas allí en Getsemaní. Cuando Jesús sudaba estas grandes gotas de sangre, yo creo que Satanás estaba tratando de evitar que Cristo fuera a la cruz, pero Jesús se sometió a la voluntad de su Padre y Él se sometió y por eso es que Satanás no pudo detener el plan de Dios, porque Jesús estaba aquí para redimir y para rescatar a la raza humana caída y salvarlos de la muerte. Y eso significaba que Jesús tenía que pagar con su sangre para pagar por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y de Satanás. Lucas 8 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Lucas 4 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Para eso vino el Señor, para liberarnos de las garras del pecado y de Satanás. La Biblia dice en Colosenses 2, 14 y 15 que el Señor triunfó sobre los principados y potestades de maldad. Allí cuando estaba muriendo en la cruz, una de las traducciones dice que el Señor desarmó todas estas huestes de maldad en el Calvario, porque el Señor se manifestó para destruir las obras de maldad. En Hebreos 2, 14 y 15, dice que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Estábamos nosotros esclavos, pero en el Calvario, por la muerte y resurrección de Cristo, ya no somos cautivos. Los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos en ese lugar. Y nosotros tenemos herencias en los cielos. Y por eso es que en Cristo Jesús tenemos una herencia de acuerdo al poder que levantó también a Jesucristo de la muerte, y que por el poder que vivía en Él, ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando, y toda lengua y todo poder y todo ser se postrará bajo sus pies. Porque Él ha hecho, porque Dios le ha hecho heredero de todo lo que hay. ¿Se dan cuenta de la clase de victoria que Cristo ganó en el Calvario y que esta victoria fue por nosotros? El Calvario fue un lugar de muerte, de maldición y de conflicto, pero también
fue un lugar de una conquista gloriosa, porque en ese lugar el Señor nos compró y nos arrebató de las garras de Satanás. En ese lugar Cristo murió, pero Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y un día Satanás y todos sus poderes demoníacos serán lanzados al lago de fuego. Así que Calvario es un lugar de una crucifixión horrible, un lugar de conflicto espiritual, un lugar de maldición, pero también es un lugar victorioso. Jesús, nuestro Salvador, tomó nuestras vidas en ese lugar. Abrió la puerta de la cárcel para los cautivos. Y hoy en día Él vive. Juan vio en Apocalipsis capítulo 1. Le dijo, Juan vio al Señor, ¿cómo le dijo? No tengas miedo, yo soy el mismo que murió y que vive por los siglos de los siglos. Finalmente, Calvario es un lugar al que todos podemos venir por fe. Nosotros podemos ver aquí atrás de mí una cruz, pero Jesús ya no está allí. Algunas iglesias muestran la cruz con Jesucristo crucificado y esto no es correcto porque Jesús murió en la cruz. Sí, pero Él ya fue sepultado y resucitó de allí. Cuando llegaron a buscarle la tumba, dijeron los ángeles, ya no está. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vivo está? Y Él subió al cielo, pero mandó su Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El Señor murió, sí, en la cruz. Su sangre fue derramada por nosotros, por nuestro pecado. El Señor Jesús se convirtió en maldición por nosotros. El Señor Jesús peleó una batalla espiritual por nuestra salvación contra Satanás y todas sus huestes de maldad. Y luego ganó una victoria gloriosa. Después de eso, Él ascendió con su Padre y hoy vive. En la Biblia podemos leer que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rota de arriba hacia abajo. La mano de Dios abrió ese velo, esa cortina tan gruesa que separaba estos dos lugares. Fue rasgada por la mano de Dios. Con un gran significado, porque antiguamente el sumo sacerdote, solamente él podía entrar allí a ofrecer un sacrificio una vez al año. Nadie más podía entrar a este lugar santísimo donde habitaba la santidad de Dios. Había un sacerdote en aquel momento cuando se partió este velo, y lo que significa es que ahora la puerta está abierta para nosotros entrar a la presencia de Dios, porque ahora estamos limpios, lavados en la sangre de Cristo, como creyentes de Cristo, como hijos de Dios, podemos entrar con confianza al lugar del Señor. Podemos entrar allí en oración, no necesitamos quedarnos afuera.
Como en los días del Antiguo Testamento, la gente ordinaria no podía entrar, tenía que estar afuera esperando. Pero ahora nosotros somos un real sacerdocio y por eso podemos entrar a través de Cristo, a través de la sangre que Él derramó por nosotros. Encontramos el camino hacia el lugar santísimo. Él es el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Así que esta mañana, los que creemos en Él, podemos venir a Jesús. Podemos hablarle en oración. Podemos venir aquí y ser limpios de pecado. No importa qué tan grande sea tu pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si venimos como somos, tal como somos, creyendo que tu sangre, Señor, fue derramada por mí. Oh, Cordero de Dios, así vengo, de esa manera ante ti. Si estamos aquí, si tú estás aquí y nunca has recibido esta limpieza en tu corazón, yo te pido y te invito a venir. La Biblia dice, todos los que vienen a Él, Él no los echa fuera, porque Jesús está invitándolos a todos a venir a Cristo. Has venido y te has arrepentido de tus pecados, has entregado tu vida a Él. Si tú estás oyendo estas palabras son para ti. No te vayas como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresó a casa? ¿Cómo su papá lo recibió? De la misma manera, si tú te has alejado de Dios, hoy es el día de regresar. Regresa para la sanidad de tu cuerpo, para la sanidad de tu alma, porque Él ha llevado nuestros pecados, pero también ha llevado nuestros dolores para que podamos ser sanados. Él es nuestro gran médico. Le doy gracias a Dios por los hospitales, por las enfermeras, por los médicos, pero ¿saben qué? Todavía Dios es el gran médico y le doy gracias a Dios por eso. Y esta mañana el Señor está aquí para sanar al enfermo y contestar las oraciones de aquel que tiene fe. Porque en la palabra dice que todos los enfermos venían a Jesús. La iglesia primitiva venía y oraba y creía precisamente en todas estas cosas. Dice la Biblia, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos y dejen que oren por ustedes y los unjan con aceite, porque la oración del justo puede mucho. Nosotros podemos venir al Señor por limpieza, por restauración, por sanidad, por liberación del enemigo, porque Dios puede liberar del pecado, de ataque de Satanás, del miedo. Si has estado viviendo con miedo, si estás atormentado por ello, ven a Jesús. Él te librará de eso. Dice en Gálatas 3 que Jesús se convirtió en maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir la promesa del Espíritu por fe. Nosotros podemos venir a Jesús y recibir la grandeza del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 7:37 que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior.
Esto dijo acerca del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Y ahora que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, nosotros podemos recibir este Espíritu Santo y este Espíritu nos da victoria sobre el pecado, nos da entendimiento y nos da una experiencia más profunda del poder que Jesucristo pone a nuestra disposición. Jesús les dijo a sus discípulos, esperen por mí, esperen cuando todo esto haya pasado, esperen juntos y yo enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes. Nosotros estamos entrando a un periodo de la historia de oscuridad. Por eso es que nosotros debemos estar fuertes en el poder del Espíritu, guardándonos con la armadura del Señor, sin miedo, porque Jesús ya venció en su muerte. No permitan que Satanás los engañe, porque nosotros podemos ser victoriosos. La Biblia dice que Satanás anda como un león. No es un león, pero anda como un león buscando a quien devorar. Nosotros podemos ser victoriosos. Y la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de ustedes. Nosotros podemos venir a Él rindiéndonos completamente y dedicando nuestra vida a Él, como dice en 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos. El Señor murió. Por eso nos impulsa su amor. El amor de Cristo nos anima, porque Él murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que los amó, que murió por ellos y que resucitó por ellos. Pablo, el perseguidor, se convirtió en un siervo de Jesucristo después de su conversión. Uno que servía por amor. Lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, su gran amor, el precio que pagó, debe hacer que nosotros rindamos nuestra vida a Él en total rendición. It was Zinzendorf who founded the Moravian missionary movement. As a young man, went to a certain art un hombre gallery que in fue Europe, fundador and de he un was there to movimiento. see all the beautiful paintings. Él And miraba, there was one there of Jesus being crucified on the cross. este hombre fue a ver with una nails exposición in de his hands pinturas and feet, religiosas y vio crown of allí a thorns on his Jesús head, en una pintura and underneath crucificado Steinberg, the artist, con wrote su corona de these words, espinas y "I al gave pie my life for thee." decía esta palabra, yo di What mi hast vida thou por given ustedes, to me? por ustedes, Zinzendorf that night por todos knelt in the ustedes que presence Dios of me dio. Jesus, and he said, "Lord, you gave my life for me, your life for me. Y este hombre, cuando I estaba here and viendo now esta pintura, surrender dijo, my Señor, tú life diste fully tu to vida you." por mí, ahora yo doy God mi did a vida por great ti. work of grace in his life. El Señor hizo He una became gran the obra de leader gracia under en su God vida. Él se convirtió of en the un líder Moravian missionary movement, where misionero. God so powerfully poured out his Y el Spirit Señor in East Germany and Herrenhut, Germany. virtió And from su where espíritu missionaries sobre él y just se 2 convirtió years, en 3 un years misionero later en began to go Alemania out into all the world, y de allí to salieron work among the muchos slaves in the West misioneros Indies, in hacia Greenland, in South Africa, I believe to Sudáfrica, every hacia la continent India y on the sobre earth. todo Missionaries continente en because la one tierra. man Y made a todo esto complete empezó surrender. con un hombre to Jesus. rindiéndose completamente a I gave my Jesús. Él life dio for su thee. vida al Señor. What hast thou given to me?
Christ gave his life for you. El Señor Jesús dio su vida por ustedes. Have you given your all to him? ¿Ustedes le han dado su Will you vida a do Él? that today? ¿Estás dispuesto a darle tu vida hoy? He's waiting. Porque el Señor está esperando. I'd like the musicians to come. Les I know we're gustaría, finishing a bit early, but I'd like us this morning yo creo que estoy terminando to end the antes, service in pero that way. quiero pedirle al Ministerio de Alabanza I'd like que to close pase. with this thought. I believe we can come in worship. The veil in the temple is rent. In Quiero que Revelation acabamos 5 con alabanza. and 7, El velo del we templo see a se rasgó multitude of redeemed people. y como dice en Apocalipsis 5, It says they have harps and golden bowls que full habían of incense, which are the prayers, the seres praise, the alabando al worship of God's Señor. people. And they're singing a new song, Y ellos cantaban un cántico nuevo para Él, and who redeemed us with aquel his que nos blood, ha and made us redimido a con su kingdom of sangre priests unto y our que nos God. ha hecho gente And they are worshiping para God. Dios de toda I used raza, to think lengua, that pueblo y would only nación. happen when we get to heaven. Y yo But I believe even creo que now, esto va a suceder en el we cielo, are pero believer priests if we're born again. creo que We hoy can aquí, come into His los que hemos presence recibido a Cristo, in podemos worship venir a su presencia con and praise. alabanza, Bob con preached last adoración. Sunday La from semana Psalm pasada, 34. I will Bob bless the predicó Lord at all acerca de times. de His este praise shall salmo continually be que in my dice, mouth. David bendeciré found al a Señor en reason todo to tiempo, su praise God alabanza always. estará por siempre en mi boca. We especially who have been redeemed by the blood Nosotros, of especialmente Jesus on los que hemos Calvary's sido cross, redimidos en and la we have sangre been de washed in His Cristo, blood, lavados en su and sangre, we are tenemos now que alabar, believer priests. porque ahora We should somos come into His sacerdotes, presence que in podemos worship, pasar directamente a su adoration, presencia en in adoración, love, con our amor, hearts flowing out to our con un Lord corazón in que gratitude fluye hacia to our Dios God. con If alabanza y you adoración. want to come to the altar Si ustedes quieren pasar al for any altar need, if you want to para come cualquier for necesidad, salvation, to be saved, para come, we'll be salvación, here. The prayer team will be por here. oración, If you pásenle. have drifted Todos away pueden from pasar. God, Si come ustedes back se to han Him, we'll pray with you. desviado, si If you ustedes se need sienten ministry for lejos, healing, pasen. El if you Señor want to just está come and aquí. kneel in His presence Si ustedes in necesitan prayer sanidad, and worship, or pasen. stand in His presence and Si worship, quieren where levantarse you y are, alabar you're al welcome to come to Señor, the front. también God pueden bless you. pasar. Dios Brother les Gary, will you bendiga. come? And I'd ask the prayer teams to come to the front as well. Pase por favor el equipo de oración también.